La prueba de embarazo ha dado positiva. Esto a veces es una cosa que hacía tiempo que estabas esperando y otras veces simplemente te ha cogido por sorpresa. Pero en cualquier caso, ahora tienes un montón de preguntas. Quieres estar informada de todo y quieres saber todo lo que va a pasar y todas las pruebas que te tienes que hacer para asegurarte de que todo vaya bien. Yo soy la doctora Natalia García Montaner y voy a intentar responderte a todas estas preguntas. Este es el primer vídeo de una serie que vamos a grabar sobre temas del embarazo. En este concretamente hablaremos sobre generalidades del embarazo, su duración, por qué está dividido por trimestres, todas las pruebas a realizar en cada uno de ellos. Y posteriormente grabaremos alguno más específico sobre temas más concretos de cada uno de los 3 trimestres del embarazo y sobre alimentación, actividad física, deporte, viaje, relaciones sexuales, todo lo que preocupa a las gestantes en este momento. En este primer vídeo sobre generalidades hablaremos de la duración del embarazo. El embarazo dura 40 semanas, así es como lo contamos los ginecólogos, no contamos en meses. Contamos desde la fecha de última regla hasta la fecha probable de parto, 40 semanas. Contamos desde la fecha de última regla en la que obviamente aún no estabas embarazada, pero lo hacemos así porque es una fecha que normalmente conocemos. Y en los ciclos regulares de 28 días coincide que la fecha de la fecundación es 2 semanas más tarde de la fecha de última regla. Con lo cual es evidente que las 40 semanas incluyen 2 en las que aún no estabas embarazada. Pero es la manera a la que nosotros nos referimos. Por ejemplo, si el ginecólogo te dice en la ecografía que estás embarazada de 6 semanas, quiere decir que te quedaste embarazada hace 4. Las 40 semanas las dividimos en trimestres. 3 trimestres a lo largo de todo el embarazo. El primer trimestre es desde la fecha de la última regla hasta la semana aproximadamente 14 de embarazo. Este primer trimestre es quizás el más delicado de todos, el que más tasa de abortos tiene. Esto es debido a que muchos de estos abortos son fruto de gestaciones en las que el embrión tenía algún error cromosómico o anatómico que le impide seguir avanzando durante el embarazo. Crece las primeras semanas hasta que no puede seguir más allá y el embarazo se detiene. Es por esto que son los abortos de primer trimestre, la mayoría de ellos. Nos referiremos al embrión durante el primer trimestre. Se pasa a llamar feto a partir del segundo trimestre. Este primer trimestre de embarazo es un periodo muy delicado en el que se están formando todos los órganos del embrión. Por tanto, es muy importante que evitemos todo contacto con alcohol, tabaco, drogas, dependiendo qué medicaciones, radiaciones, etcétera, para permitir este desarrollo que se forme en todos los órganos, que se completará a final del primer trimestre. Es en este primer trimestre en el que la gestante sufre habitualmente de síntomas como las náuseas, los vómitos, que son bastante frecuentes, no en todas las mujeres, pero son bastante frecuentes. Existe tratamiento para ello, por tanto, si te afecta, coméntalo con tu obstetra o comadrona. También es muy típico que las gestantes se sientan con falta de energía, cansadas, que tengan todo el día ganas de dormir, pocas ganas de actividad. Es muy típico también que refieran los pechos como muy hinchados, malestar en este sentido, sensibilidad. También aumenta la frecuencia urinaria, hay que ir a orinar más a menudo. Todas estas molestias tienen su máxima incidencia alrededor de la semana 8 o 9 de embarazo y a partir de ahí empiezan a mejorar. Y lo más habitual es que a partir de la semana 12 la mayoría de embarazadas ya se encuentran bien. Después viene el segundo trimestre, entre la semana 14 y 28 de embarazo aproximadamente. Es un periodo de transición en el que la gestante ya pasa de notar esas molestias del primer trimestre, recupera su energía, se encuentra mucho mejor y es un periodo en el cual va creciendo el feto y van madurando un poquito sus órganos. El tercer trimestre va desde la semana 28 de embarazo hasta el parto. Es un periodo en el cual el feto continúa creciendo, su pulmón, su tubo digestivo van madurando para prepararse para la vida fuera del vientre materno y el cuerpo de la gestante también se prepara para el parto. Cada vez el abdomen es más voluminoso y esto causa normalmente dolores de espalda, que son muy típicos en la gestante, pues arquea la espalda hacia atrás para corregir ese centro de gravedad que cada vez es más avanzado. También es típico que tenga dificultades para dormir
o que se tenga que levantar muchas veces para ir al baño durante las noches porque la vejiga está muy comprimida. Es un periodo en el que el feto ya es viable. Por eso ponemos la frontera a partir de la semana 28, porque a partir de esas semanas o incluso un poquito antes, en la eventualidad de un parto prematuro, este feto ya sería viable en el exterior. A lo largo de todo este proceso, el obstetra o comadrona te acompañarán y te irán guiando y pedirán una serie de pruebas que tienen la finalidad de asegurar que tanto la salud de la madre como la del feto esté todo perfecto, o detectar si hay alguna anomalía lo más precozmente posible para que tenga la menor repercusión. Estos controles que hará el obstetra y la comadrona se basan, por una parte, en las visitas, el control clínico, que se realizará aproximadamente con una periodicidad mensual, en una visita en la que habrá un intercambio de información entre el personal sanitario y la gestante y se resolverán dudas. Se pedirán las pruebas que sean oportunas en cada momento y se comentarán los resultados de las pruebas. ¿Qué pruebas son estas? Pues por un lado, muy importante para el control del embarazo, la información que nos ofrecen las ecografías. Las ecografías usan los ultrasonidos y nos permiten imágenes del feto que no tienen ninguna repercusión sobre él, y lo cual nos permite estudiar su anatomía y valorar su crecimiento y muchas otras cosas. A lo largo del embarazo, como mínimo, se realizarán 3 ecografías. La primera ecografía muy importante del embarazo es la de la semana 12. En la semana 12 se realiza una ecografía que está completamente protocolizada, en la que hay una serie de parámetros establecidos que hay que identificar en el feto y revisar ciertos puntos anatómicos muy concretos, y también medir una serie de parámetros que después, combinados con los datos que nos ofrecerá la analítica, nos permiten calcular el riesgo de las alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down. También nos permitirá calcular el riesgo de preeclampsia, que es una enfermedad del tercer trimestre, pero que, detectado el alto riesgo en esta temprana etapa del embarazo, nos permite poner un tratamiento y reducir de esta manera la incidencia de la preeclampsia precoz en un 85%. A las 20 semanas realizamos la segunda ecografía, que es la ecografía quizás más importante de todo el embarazo. También es una ecografía que está completamente protocolizada. Hay una serie de parámetros anatómicos que hay que revisar sistemáticamente y tiene la finalidad de descartar cualquier tipo de malformación fetal. En el tercer trimestre realizaremos alguna ecografía más para volver a valorar la anatomía y también hacer las biometrías fetales, calcular su tamaño y valorar si está haciendo una curva de crecimiento adecuada. Otra fuente de datos muy importante que tenemos los obstetras para el control del embarazo son las pruebas de laboratorio. Por un lado, realizaremos diversos análisis de sangre a la gestante a lo largo de todo el embarazo. Estos análisis de sangre, por un lado, nos permiten valorar el estado general, el estado de salud de la gestante. Por otro lado, permiten saber el estado inmunitario de la gestante frente a diversas infecciones que podían tener una repercusión fetal. Después, también valoramos en el primer trimestre esas hormonas que había comentado, que combinadas con los datos ecográficos nos permitirán calcular el riesgo de alteraciones cromosómicas y de preeclampsia. En el segundo trimestre realizamos una prueba que se llama test de O'Sullivan, que consiste en una sobrecarga con una cantidad conocida de glucosa que se administra por vía oral a la gestante, y se hace la extracción de sangre al cabo de 1 hora y valoramos los niveles de glucosa 1 hora después de haber tomado esa cantidad conocida de glucosa. Es para descartar las diabetes gestacionales. En el tercer trimestre, además, pediremos unas pruebas de coagulación para tenerlas presentes de cara al parto. Otra prueba de laboratorio que pedimos sistemáticamente a lo largo de los 3 trimestres de embarazo son análisis de orina, para descartar infecciones urinarias que pueden pasar desapercibidas, pero que en el embarazo pueden evolucionar y pueden traer consecuencias. Y otra prueba que se realiza a lo largo del embarazo es un cultivo que se realiza en la vagina y el recto de las gestantes alrededor de la semana 35-37, que tiene la finalidad de buscar aquellas gestantes
30% de la población portadoras en su vagina como parte de su microbiota de una bacteria, en concreto el estreptococo del grupo B, que si bien es inofensivo para la gestante, puede colonizar al recién nacido el día del parto y provocarle alguna infección con consecuencias que pueden llegar a ser graves. Se detectan estas portadoras del estreptococo y se les pone un antibiótico el día del parto para evitar la infección del recién nacido. Estas son las pruebas básicas, las que realizamos a todas las gestantes. Si el embarazo es de riesgo o si alguna de estas pruebas detecta alguna anomalía, puede ser necesario realizar algunos otros análisis o algunas otras pruebas de las cuales podemos hablar en otro momento. Ahora ya sabes toda la teoría, ahora es momento de ponerlo en marcha y llevarlo a la práctica. Has de pedir hora para la primera visita con tu obstetra o ginecólogo, que se suele hacer alrededor de la semana 6 o 8 de embarazo, la primera. Y si no tienes ninguna contraindicación, puedes empezar a tomar un suplemento de ácido fólico y yodo, que es una suplementación de vitaminas que es recomendable para todas las embarazadas. Nos vemos en los próximos vídeos en los cuales ya hablaremos con más detalle de temas más concretos en cada uno de los trimestres y temas sobre alimentación y otras cosas que seguro que te van a interesar. ¡Salud!